Bien. Bueno, señores, ustedes saben que tenemos todos un día memorable en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Algunos tienen uno, otros tienen 2, 3, 4, 5, 6. Yo casi no tengo ninguno. El único que tengo, a veces hasta se me olvida, Pero ¿cuál es el día memorable de ustedes? Bueno, cada quien tiene el suyo, no le voy a pedir ahora que lo diga, pero de ese día, ¿qué hacemos nosotros con ese día? Ese día lo compartimos con las personas, de ese día hablamos con las personas, de ese día lo tenemos muy presentes en nuestras vidas y ese día lo dañamos. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos mal si a alguien se le olvida ese día de nosotros. ¿Se han dado cuenta de eso? Dice la esposa, es que tú no te acordaste de mi cumpleaños, pero es el tuyo, no es el mío. Yo me olvido del mío en muchas ocasiones, ¿verdad, Ciso? Se olvida uno del de uno y va a tener pendiente el de otro. Es difícil, ¿verdad? Pero ya ustedes saben que en esos días memorables no es posible pasarlos por alto, ¿verdad que sí? Todos tenemos ese día. Y yo quiero invitarlos a ustedes, ¿saben a qué? A que miremos hoy lo que yo he denominado o llamado un día en la vida del Señor. Pues, ¿habrá algún día memorable en la vida del Señor? Bueno, un día en la vida del Señor. Entonces, esta meditación está basada en el himno 434. Hemos cantado mucho, pero yo necesito cantar aunque sea una estrofa de ese himno. Yo necesito que cantemos aunque sea una estrofa de ese himno con el coro, ¿verdad? Pues así nos podemos meternos en el tono de lo que vamos a estar presentando en esta mañana. Músico, no descanse todavía. Es el himno 434. Este himno tiene un relato amplio de lo que podríamos llamar un día en la vida del Señor. Él trata de ubicar cosas en un día en la vida del Señor. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, descendió Cristo y nació de una virgen, y aquí morando mi ejemplo fue él. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Eterna justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Gran deseo de continuar, pero vamos a detenernos ahí, ¿verdad? Gran deseo de continuar, pero vamos a detenernos ahí y vamos a tener ahora un momento de oración. Padre, muchas gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias porque una vez más tenemos el privilegio de compartir tu palabra, oh Dios, pero también tenemos la responsabilidad de compartir tu palabra, oh Señor. Y en esto, Padre Santo, no somos suficientes para hacerlo. Nuestras debilidades, nuestras culpas, nuestras faltas, oh Dios, afectan, oh Dios, este deseo nuestro, oh Dios, de presentar tu palabra de modo que todos seamos edificados y que podamos glorificarte así en conjunto, oh Padre Celestial. Pero, oh Dios, gracias que podemos acudir a ti para que por la ayuda de tu Espíritu Santo esto sea una realidad en este momento. Así que oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, viendo este cántico, ¿verdad? Y siendo motivado por este cántico a mirar lo que hemos denominado un día en la vida del Señor, este cántico comienza diciendo, un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el cielo sus glorias cantaba, y nosotros recordamos ese evento que se narra allí en el capítulo 2, en el versículo 13 del Evangelio según San Lucas,
capítulo 2, versículo 13 del Evangelio según San Lucas, donde dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y allí se estaba expresando ese cántico de gratitud en la presencia del Señor aquí en la tierra. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día en el cual el Señor quiso manifestarse aquí en la tierra y compartir el espacio terrenal aquí con nosotros. Y decía Juan, yo no lo conocía, decía Juan, ¿verdad? Juan decía, yo no lo conocía, pero el que me mandó a predicar me dijo, sobre el cual veas descender el Espíritu Santo como paloma, dice, ese es el que bautiza con fuego y Espíritu Santo. María también, ante todos estos acontecimientos, ante todas estas situaciones, dice que María hacía algo y dice, meditaba estas cosas en su corazón. Ella las guardaba en su corazón. Pero ¿qué fue lo que sucedió realmente en ese momento? Señores, estamos diciendo que lo espléndido del cielo, ¿verdad?, vino a la tierra. Estamos diciendo que lo majestuoso del cielo vino a la tierra. Estamos hablando que el gozo del cielo vino a la tierra. No estamos hablando de un momento simple en la historia de la humanidad. Estamos hablando del momento trascendental en el cual el Señor creador y sustentador de todo cuanto existe deja su trono de gloria y lo hace para venir aquí a morar con nosotros. Pero ¿saben en qué momento también lo hizo? Un día que el mar imperaba más cruel, dice ese himno, ¿verdad? Un día que el mar imperaba más cruel, un día en el que las condiciones, han habido situaciones difíciles en el tiempo de la humanidad, pero este himno dice un día en que el mar imperaba más cruel. ¿Y dónde se cita este tiempo en la historia en el cual Cristo viene aquí a la tierra? En el cual el Señor viene aquí a la tierra. Está en el momento en el cual el reinado de Roma, que antes era una república, solamente un país común y corriente, pero en esos días el reinado de Roma se expande por todo el mundo, comienza su dominio y ya ustedes saben cómo comenzó ese dominio. No comenzó con flores y protocolos como estamos acostumbrados a ver en este tiempo, de que reuniones diplomáticas. No, eso se dio justamente en tiempos hostiles, en tiempos muy difíciles, en tiempos en los cuales dice que Augusto César era el emperador. Allá en el capítulo 3 de Lucas nos da más o menos un panorama, más o menos así. En el versículo 1 dice: en el año 15 de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Y qué es lo que está diciendo Lucas con este panorama que nos está brindando aquí? Está diciendo Lucas en ese momento, había un desorden, o sea, lo que podría denominarse, ¿verdad? Claro, en el aspecto de ello era un orden, ¿verdad? Pero había un desorden mundial en esta zona en la cual viene el Señor a vivir. Pero no solamente había un desorden político y geográfico, también había un desorden espiritual. ¿Por qué? Porque dice, siendo sumo sacerdote, ¿quién? Anás y Caifás. ¿Y por qué menciona dos sumos sacerdotes? No era un sumo sacerdote que había por lo regular siempre, No, pero en este tiempo había un desorden tan grande que habían dos sumos sacerdotes, los cuales sencillamente era un asunto de que no había una relación clara con el Dios de los cielos. Y en medio de todas estas situaciones, dice que el Señor descendió un día aquí a la tierra.
Pero dice más, dice también que Él descendió y nació de una virgen. Este evento lo conocemos, ¿verdad que sí? Allá Isaías capítulo 7 en el versículo 14 dice, porque el Señor mismo nos dará señal, ¿verdad? Isaías 7:14, porque el Señor mismo nos dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y este era el evento que se estaba dando. Pero dice que nació, y muchas personas pensarían, fue en ese momento que comenzó la vida del Señor Jesucristo. Fue en ese momento. Su vida terrenal comenzó en ese momento. Bueno, aunque ya lo habíamos tenido como visitante de la tierra en otras ocasiones, ¿verdad, Víctor? Lo habíamos tenido como visitante terrenal en otras ocasiones acá en la tierra, representado por la expresión el ángel de Jehová. Lo recuerdan en el Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Pero aquí tenemos ya al Señor en su ministerio terrenal continuo y completo. ¿Oyeron? Ministerio terrenal continuo y completo. ¿Por qué llamamos continuo a este ministerio terrenal? Lo llamamos continuo por la razón simple de que este ministerio comenzó en ese día cuando nació de una virgen, pero ese ministerio ya se terminó. El ministerio terrenal del Señor ya concluyó, ya se terminó. No, ese ministerio todavía sigue siendo efectivo al día de hoy. Y ese ministerio terrenal de Cristo es continuo. Pero no solamente es continuo, también es completo. También es completo porque llevó a cabo a plenitud. No se quedó nada. Nada quedó pendiente, ¿verdad, Ciso? No hay nada pendiente en la obra de Cristo. Todo está completado. Recordamos ese momento cuando Él dijo, consumado es, ya estaba completada la obra terrenal de Cristo aquí en la cruz. Pero el ministerio terrenal de Cristo no ha concluido todavía. Es un ministerio continuo, es un ministerio que terminará, si es que termina, cuando estemos nosotros en gloria. Únicamente, un ministerio continuo. Pero además de eso dice que aquí morando mi ejemplo fue Él. Nosotros sabemos esta expresión, ¿verdad que sí? Allá en Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 40, allí dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de gracia para con Dios y con los hombres. Tenía bien, era bien aceptado, era bien tomado en cuenta en ese momento. Pero además también en Juan capítulo 13, el versículo 15, dice el Señor mismo hablando que Él nos ha dado ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Ejemplo os he dado, dice el Señor allí, para que sigáis mis pisadas. Pero así también sigue diciendo el himno, ¿verdad? Recuerden, estamos inspirados en el himno, ¿verdad que sí? Estamos recorriendo el himno, ¿verdad? Dice allí también que un día lo dejaron solo en el huerto. Y esto de que lo dejaron solo en el huerto, nos dice Mateo en el capítulo 26, en el versículo 38, capítulo 26, nos dice allí esta escritura, cuando le dejaron allí solo en el huerto, Mateo capítulo 26, en el versículo 38. Allí dice la escritura: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y esto de que lo dejaron solo en el huerto, ¿qué era lo que estaba hablando allí? Bueno, Él se llevó a 3 de sus discípulos, los tenía con Él allí, pero ¿estaban ellos realmente siendo de compañía al Señor?
No, porque el sentir de ellos no estaba alineado en la misma posición a como estaba el sentir del Señor. Dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no quiero que se haga como yo quiero. Yo quiero que sea hecho como tú lo has ordenado. Pero por si acaso, revisa nuevamente el plan a ver si hay alguna brechita que se pueda hacer. Pero ¿saben qué? Allí no hubo de otra, Allí no hubo otra fórmula, ya estaba establecida que la fórmula de redención del pecado, ya el mismo Padre lo había establecido diciendo, si no hay derramamiento de sangre, yo no voy a perdonar los pecados. Esa sentencia estaba dada, y como esa sentencia estaba dada, allí lo que estaba viéndose era el cumplimiento de esa sentencia. Un día lo dejaron solo en el huerto, pero también dice que un día lo llevaron al monte Calvario. El huerto, allí en el momento de espera, era algo en el cual usted no sabía lo que podría suceder. Cualquiera no sabía. O cualquiera estando en ese monte dice, bueno, déjame buscar un lugar donde esconderme. Pero no, la obra de él no se desarrolló de esa manera. Un día le llevaron al monte Calvario. Lucas, que era médico, viendo ese episodio de Jesús en el huerto, ¿verdad? Cuando lo dejaron solo, dice Lucas que su sudor era como grandes gotas de sangre. Estando, dice Lucas, en agonía, dice Lucas, su sudor era como grandes gotas de sangre. Y ciertamente no fue un día agradable para el Señor, pero es un día que marca la vida del Señor. Y no solamente que marca la vida del Señor, que marca la obra del Señor. Que es la parte que también para nosotros reviste de gran importancia. Un día lo llevaron al monte Calvario. Lucas 22, 41 al 44. Lucas 22. Lucas 22, 41. Y él se apartó de ellos. Voy a leer desde aquí porque me sale, o si alguien lo puede leer, está bien. Lucas 22. Y luego dice el versículo 46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y luego le dijo, vámonos, el que me entrega ya se acerca. Y allí dice que un día a él lo llevaron al monte Calvario. Un día, fue una noche, fue un día, ¿verdad? Un día lo llevaron al monte Calvario. Y esto del monte Calvario no significa otra cosa, sino más que lo llevaron al lugar suyo y al lugar mío. Lo llevaron no a su lugar, sino a mi lugar y a tu lugar. Lo llevaron al lugar donde nosotros estábamos sentenciados allí. Lo llevaron al lugar donde nosotros debíamos pagar por nuestras culpas. Y lo llevaron a él porque quiso ser llevado para pagar allí nuestras culpas. Pero dice más, dice que un día lo clavaron allí en la cruz. Un día lo clavaron allí en la cruz. Marcos, en el capítulo 15, en el versículo 24, nos hace esta narratoria de ese día en la vida del Señor. Marcos, en el capítulo 15, en el versículo 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Versículo, era la hora tercera cuando le crucificaron. El título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Versículo 27.
Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Alguien tiene duda de la crucifixión del Señor? ¿Fue crucificado el Señor? Sí, fue crucificado el Señor. Esto sucedió un día. Un día lo crucificaron. Un día la tumba su cuerpo abrigó. Un día la tumba su cuerpo abrigó. Juan capítulo 19, versículo 38 al 42. Juan capítulo 19, 38 al 42, lo pueden leer. Vamos. Y de aloe como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en un lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Un día la tumba su cuerpo abrigó. Un día. ¿Para qué fue esto de que la tumba abrigara el cuerpo del Señor? Bueno, cualquiera diría para entrar en calor, si nos vamos al término poético de la canción, ¿verdad? Para que el cuerpo entrara en calor. No, no fue necesariamente para eso. No fue tampoco para su conservación. No fue tampoco para que las fieras del campo o las aves de los cielos maltrataran el cuerpo. No fue para eso. Fue para la garantía de su muerte. La garantía de su muerte, la garantía de que estaba muerto, de que murió. La tumba representaba la garantía de que Cristo había entregado su vida por completo por nosotros. Pero dice que ángeles en ese momento guardaban vigilia. Allá en Juan capítulo 20, versículo 11 al 13. Ángeles sobre él guardaban vigilia en ese momento. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Habían ángeles ahí guardando vigilia. Y cualquiera diría, ¿pero por qué? ¿Por qué? Allí estaba la persona más importante del universo. No podía estar sin custodia. La persona más importante del universo estaba allí en aquel momento y sencillamente no podía estar sin custodia. Estaba allí la mayor representación de la gloria de Dios, y esto no podía estar así expuesto ante la vista de los hombres. Pero luego dice, un día la tumba ocultarle no pudo. Dice el himno, ¿verdad? Un día la tumba ocultarle no pudo. Y ahora uno se pregunta y dice, ¿cuántos personajes famosos de la historia de la humanidad? Podemos mencionar un sinnúmero de personajes famosos que han estado presentes en la historia de la humanidad y los cuales se les ha construido unos sepulcros, unos mausoleos, como se le llama, ¿verdad que sí? Muy espléndidos, muy llamativos, muy vistosos, ¿verdad que sí? Pero aquí hay una gran diferencia, y es que este sepulcro, que esta tumba dice aquí que no pudo retenerlo, no pudo aguantarlo dentro de ella. Y ahí radica la gran diferencia de lo que profesamos el cristianismo de un Cristo vivo. De lo que profesamos la creencia de un Cristo vivo. Ahí es donde está la gran diferencia, porque ciertamente Cristo murió, ciertamente murió, pero no se quedó en la muerte.
Si se hubiese quedado en la muerte, dice Pablo, nuestra ruina sería algo muy garantizable, sería algo muy visible. Pero dice Pablo que no sucedió de esa manera, porque un día la tumba ocultarle no pudo. ¿Y saben qué? Ese día estableció sencillamente la gran diferencia entre los que murieron antes y los que mueren después. Ese día estableció la gran esperanza. Ese día estableció la gran esperanza del creyente en Cristo. Pero ese día también, ¿saben qué hizo? Provocó la gran victoria. Ese día también se manifestó la gran victoria, no solamente de Cristo, sino de nosotros que creemos en Él. Pero además de eso, la tumba, dice, no pudo ocultar el esplendor. La tumba no pudo ocultar el esplendor. La tumba no pudo tapar el deleite que se estaba produciendo allí en aquel momento. No lo pudo contener. La tumba no pudo contener la maravillosa noticia que se estaba gestando dentro de ella. Así como la madre sabe que cuando un niño, por más meses que tenga en la barriga, ¿verdad?, en el vientre de la madre, cuando un niño dice que va para afuera, es para afuera que va, no hay nada que lo pueda contener. Y no importa si es de 1, de 2, de 3 meses, de lo que sea, cuando dice que ya se cansó de estar ahí adentro, es para afuera que va. Y así la tumba tampoco pudo aguantar al Señor, tampoco lo pudo sostener dentro de ella. Pero dice más, dice, un día su espíritu al cuerpo volvió. Lucas 23:46. Lucas 23:46. Y también una referencia en Eclesiastés, en el capítulo 12, en el versículo 7. Eclesiastés aclara ya diciendo que cuando una persona muere, dice que el cuerpo vuelve al polvo, la carne vuelve al polvo porque del polvo fue tomada, pero dice el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y allí en Lucas, en el capítulo 23, en el capítulo 46, dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tu mano se encomiendo mi espíritu. Ahora, aquí surge la gran pregunta. Ciso me la va a responder. ¿Murió el Señor, Ciso? No vamos a entrar en esa, no se preocupen. Ya sabemos claramente que no murió Dios. ¿Quién fue que murió, Víctor? Murió Jesús, pero Cristo no murió. ¿Oyeron? Jesús murió, pero Cristo no murió. Pues ¿saben qué? La muerte significa ¿qué? ¿Qué es lo que significa? Separación. ¿Y qué sucedió aquí? Una muerte, ciertamente. Porque dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué significa eso? Que el espíritu se separó del cuerpo en ese momento y se produjo lo que semánticamente la palabra muerte significa. Separación. Pero luego, dice aquí, un día su espíritu al cuerpo volvió. ¿Y a cuál cuerpo volvió? ¿Volvió a un cuerpo cualquiera? ¿Volvió al cuerpo de Simón o al de Sammy? No, volvió al mismo cuerpo que había tenido. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos por dos cosas. Lo sabemos porque cuando resucitó presentó las marcas, ¿verdad? Presentó sus marcas y además de eso porque será la señal que nos va a permitir a nosotros distinguir allá en la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Oyeron? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿son qué? Son uno. Y lo vamos a ver igualito allá los tres, pero con una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Cristo tendrá las señales de sus clavos y les vamos a reconocer allí. Un día su espíritu al cuerpo volvió. Vamos a ver Lucas capítulo 16 en el versículo 22. Si algún amigo está con nosotros, este es un punto importante para usted.
Si algún amigo que todavía no ha puesto su confianza en Cristo, no lo ha hecho, entonces este es un punto importante para usted. ¿Qué dice ahí, Samuel? Aconteció que murió el mendigo, ¿verdad? El mendigo murió y fue llevado ¿por quién? Por los ángeles al seno de Abraham. Nos gustaría que, si algún amigo que está con nosotros, que aún no ha puesto su confianza en Cristo, pueda prepararse para este acontecimiento, porque ahí dice que así como murió un mendigo, también murió uno que era ¿cómo? Lo cual significa que la muerte es para todos, no hay excepción de personas, no hay excepción de personas. La muerte no discrimina. Se puede llevar al basquetbolista famoso, como se puede llevar al del barrio más ínfimo, ¿verdad? Se puede hacer, la muerte sí que de verdad que no discrimina. Un día su espíritu al cuerpo volvió. Y dice, un día triunfó sobre la muerte. Un día triunfó sobre la muerte. Y de la muerte había triunfado, dice el himno, ¿verdad? Un día triunfó sobre la muerte. ¿Y saben qué pasaba con la muerte? Que la muerte era un enemigo inderrotable totalmente. Era un enemigo temeroso completamente. Un enemigo temible, un enemigo que no había perdido ni un solo pleito hasta ese momento. ¿Oyeron? Era un enemigo al estilo de Goliat. ¿Recuerdan la historia de Goliat? ¿Verdad? Este paladín se paraba allí, desafiaba a todos los ejércitos y le decía, si alguien quiere pelear conmigo, que venga. Total, yo no he perdido. Decía Goliat. Pero ¿qué pasa? Que así mismo como Goliat encontró uno que con el poder de Dios lo derrotó, así mismo la muerte quedó completamente derrotada. Porque un día su espíritu al cuerpo volvió y de la muerte y sobre la muerte ya había triunfado. ¿Saben qué significa esto de que de la muerte ya había triunfado? Significa que el llanto ya se podía convertir en gozo. Que la tristeza ya no tenía que ser una realidad en las personas. Ahora, ¿piensan ustedes que en el momento en que el Señor fue a la tumba de Lázaro y dijo, Lázaro, ven fuera? ¿Qué había antes de esa pregunta, antes de esa orden? ¿Qué había? Mucho dolor, mucho llanto. Marta se fue corriendo hasta el sepulcro a gritarle allá, Pero ¿qué pasa? Que una vez dada esa orden del Señor, cuando dijo Lázaro, ven fuera, sencillamente el llanto se transformó en gozo en ese momento. Lo mismo pasó con Jairo, Dice Jairo, Señor, ya me dieron la noticia. Le dijeron a las personas que vinieron con Jairo, le dijeron, ya no molestes al maestro, ya la niña se murió, ya no hay solución, Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles fueron las palabras del Señor a Jairo cuando le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Solamente cree, no te preocupes por nada. ¿Y qué pasó cuando él le dijo Talita Kumi? Cuando le dijo, niña, levántate. Se convirtió aquel llanto ¿en qué? En una fiesta. Lo único que puede cambiar el llanto en gozo es la historia de la resurrección. La historia de la resurrección. El temor se cambia en esperanza. El temor se cambia en esperanza. Lo mismo sucedió con la viuda de Naín. Está bien, también, ¿verdad? Su único hijo lo va a enterrar, va de camino. Se encuentra con el Señor y allí ¿qué pasa? Le entrega el muchacho nuevamente con vida. ¿Estaba desesperanzada esta viuda que su único sustento era este hijo? Totalmente. Pero cuando aparece el Señor, entonces la desesperanza se convierte en esperanza. Este día de temor, ¿verdad? Allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54.
este es un día también de esperanza. ¿Por qué es un día de esperanza? Porque allá en capítulo 15 de Primera de Corintios, en el versículo 26, dice que así como en Adán, antes de este acontecimiento de la resurrección de Cristo, de su triunfo sobre la muerte, así como en Adán todos estaban destinados a la muerte, dice, ahora en Cristo todos pueden ser vivificados. Ahora, suena raro, ¿verdad? En Adán todos mueren, en Cristo todos pueden ser vivificados. ¿Por qué todos pueden ser vivificados? Y no es que todos son vivificados, porque Dios ha dejado una pequeña condicionante para el hombre. ¿Y saben cuál es esa condicionante? Si crees en Cristo para salvación de tu alma, recibes vivificación por medio de Él. La noticia más maravillosa de toda la humanidad es esta: la muerte fue vencida. Ya no tiene aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay victoria de la muerte sobre el creyente en Cristo. Pues para los que mueren en Cristo, dice la Escritura, descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos continúan, lo cual significa que no están muertos. No están muertos. De la muerte había triunfado, y dice que un día se sentó a la diestra de Dios. De la muerte había triunfado y a la diestra de Dios se sentó. Mateo capítulo 26, versículo 64 dice: y desde ahora, le dice el Señor, estando en vida todavía, dice, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre, ¿a dónde? Sentado a la diestra del Padre. Sí, a la diestra del Padre. Y además de eso, dice en Romanos capítulo 8, versículo 34, dice que nuestra condición delante de Dios, cuando hablo de nuestra condición, me refiero a la persona que tiene a Cristo en su corazón. ¿Oyeron? Nuestra condición cambió totalmente delante de Dios el Padre. Versículo 34 del capítulo 8 de Romanos. ¿Pueden leerlo? ¿Sí? El que también intercede por nosotros, el que aplacó totalmente la ira de Dios el Padre, el que ahora cuando usted falla, tiene a alguien que dice, allá en Juan dice, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y no solamente es el abogado, dice también Él es nuestra propiciación. No es solamente el que minimiza la sentencia, sino el que si queda algo de la sentencia para usted, entonces dice, yo lo pago. La propiciación por nuestros pecados. Pero además de eso, no hay otro intercesor delante del Padre. No hay otro intercesor delante del Padre. No podemos pedirle a San Juan que haga algo por nosotros allá. No podemos pedirle a San Judas Tadeo. Yo no sé si se llama uno así por si acaso. No podemos pedirle a ninguna de esas personas. No podemos pedirle a San José, a Santa María, a Santa Marta, a Santo Tal. No hay ninguno de ellos que pueda ser intercesor por nosotros delante de Dios. Pues la Escritura es enfática en 1 Timoteo 2:5, cuando dice allí, porque hay un solo Dios y hay también un solo mediador. ¿Entre quiénes? Entre Dios y los hombres. ¿Necesitamos nosotros de un mediador para con Dios? Sin lugar a duda que sí. Sí que necesitamos un mediador entre nosotros y Dios. ¿Y saben por qué? Porque teníamos un pleito casado con Él. ¿Y saben qué? No era un pleito que teníamos ninguna posibilidad de ganar. Pero ahora en Cristo sí tenemos posibilidades de ganar ese pleito, porque Él
pagó el precio de nuestros pecados, está ahora a la diestra de Dios, está sentado a la diestra de Dios y está ahora mismo intercediendo por nosotros allí. ¿Qué le parece si cantamos otra estrofa de ese himno? Hermano, vamos a dar un gusto, lo vamos a cantar completo. Lo vamos a cantar corrido, las estrofas, y vamos a cantar el coro solo al final. 434 están. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mar imperaba más cruel, descendió Cristo y nació de una virgen, y aquí morando mi ejemplo fue. Un día llevaronle al monte Calvario. Recuerden, vamos a seguir corridas vamos a seguir corridas las estrofas. Pena y dolores sufrió y la muerte, por redimirme potente Jesús. Un día dejaronle solo en el huerto, un día la tumba su cuerpo abrigó, ángeles sobre el guardaban vigilia, mientras el dueño del mundo durmió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día su espíritu al cuerpo volvió, y de la muerte ya había triunfado, y a la diestra de Dios se sentó. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró, resucitado es mi eterna justicia, un día él viene, pues lo prometió. En conclusión, mis hermanos, al venir aquí, al estar en esta tierra, Cristo manifestó su amor para con nosotros. Al venir aquí, manifestó su amor para con nosotros. Al morir en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados en su muerte. Por eso dice el coro: vivo me amaba y muerto me salvó, ¿verdad? Pero dice más, dice: en el sepulcro mi mal enterró. Todas mis culpas, todas mis faltas, todas mis penas, todas mis angustias, Él las sembró allí en el huerto, o sea, en la tumba. Allí las enterró, mi mal enterró. Pero ahora dice que resucitado es mi eterna justicia, o sea, mi principal esperanza, mi principal motivo de gozo. Pero dice más, dice: un día Él viene, pues lo prometió. Cualquiera diría: es demasiado. Y ciertamente es demasiado. Yo me hubiese quedado con venir a vivir, y ni nadie me hace morir, ¿verdad? Pero vivo me amó, muerto me salvó, en el sepulcro mi mal enterró, y dice que resucitado es mi eterna justicia. Y ahora dice que me ha prometido volver, porque lo que me ha dado hasta este momento, que es mucho, no es suficiente para todo lo que me quiere dar. Un día Él viene, pues lo prometió. ¿Cuándo viene? ¿Cómo viene? ¿Y a qué viene?
Primera Tesalonicenses nos tiene un relato bien claro acerca de esas cosas. Quizás usted podría decir, ¿cuándo viene? Bueno, dígame. Ok, 3 preguntas interesantes. Cristo dijo que habría de volver. La primera es ¿cuándo viene? La segunda es ¿cómo viene? Y la tercera es ¿a qué viene? Es una pregunta retórica, no se preocupe, la vamos a responder ahora. Oye, es una pregunta retórica, porque la respuesta de la primera de ¿cuándo viene? No la tenemos de manera específica, pero sí tenemos una seguridad y es que Él viene. Él viene. La segunda de ¿cómo viene? Bueno, Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 nos dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿cómo viene? Dice, descenderá del cielo. ¿Cómo viene? Con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios. ¿Cómo viene? Y luego dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y aquí está la tercera respuesta, ¿verdad? ¿A qué viene? Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Ojalá y fuera hoy. Ojalá y esa promesa se cumpla en el día de hoy. Ojalá y el padre ya esté viendo la situación y le diga al hijo, estamos completos, vámonos, vamos a comenzar esta fiesta maravillosa que queremos llevar a cabo. Pero para iniciarse esa fiesta, falta un invitado especial a la fiesta. ¿No es un invitado? Falta una parte importante de la fiesta. Y esa parte importante se llama la novia del Cordero. ¿Y saben qué? Eso somos nosotros para el Señor. En esa celebración estaremos disfrutando, como dice la Escritura que hemos leído, estaremos siempre con el Señor, disfrutando por toda la eternidad de todas las maravillas que Él ha prometido y ha preparado para cada uno de nosotros. Dios nos bendiga.